El ataúd que giró solo testimonio en Chiclayo, Perú. Me llamo Marina Vargas, y hasta el día de hoy, cada vez que paso frente a la iglesia de San Antonio, siento escalofríos. No importa cuántos años hayan pasado, hay recuerdos que se clavan como astillas bajo la piel. Lo que voy a contarte ocurrió en 1999, durante el velorio de mi primo Jorge Armando, y no es una historia que me guste repetir, pero siento que debe saberse. Porque fuimos muchos los que lo vimos. Porque el ataúd se movió solo. Y giró. Completamente. Y eso nunca lo voy a poder explicar. Jorge era de esos hombres fuertes, curtidos por el trabajo físico. Llevaba años laborando en una construcción en las afueras de Chiclayo. El accidente fue brutal. Cayó desde un andamio alto y aunque intentaron trasladarlo, falleció antes de llegar al hospital. Lo encontraron con la mirada fija hacia arriba y los dientes apretados, como si se hubiera ido peleando por su vida. La familia decidió velarlo en casa de sus padres, como era costumbre. Yo fui una de las primeras en llegar. Mi tía Alicia, su madre, estaba destrozada. Y en esa casa vieja de adobe, con sus tejas rotas y sus paredes despintadas, la atmósfera era pesada desde que entré. El cuerpo llegó alrededor de las 6 de la tarde. Un ataúd simple, de madera oscura, con los adornos dorados ya algo opacos. Lo colocaron sobre una mesa reforzada en medio de la sala y a su alrededor, sillas prestadas de los vecinos. No me gustaba cómo se veía Jorge. No parecía estar dormido. Parecía molesto. El gesto en su rostro no era de paz, sino de fastidio. De algo sin resolver. Y no era paranoia mía, varias personas lo comentaron en voz baja. Que el cuerpo se veía tenso. Que parecía hinchado. Que el rostro parecía el de alguien que se fue con asuntos pendientes. Las horas fueron pasando. El rosario comenzó a las 8. El cura, don Elías, era un hombre mayor, de voz ronca y pasos arrastrados. Mientras rezábamos, sentí que algo no estaba bien. No sé si era el calor encerrado en la sala, el llanto de mi tía o el murmullo constante de los asistentes, pero el ambiente se tornó cada vez más denso. Como si el aire costara más trabajo respirarlo. Fue poco antes de las 10 cuando ocurrió lo primero. Yo estaba sentada justo al lado derecho del ataúd, casi de frente. Vi que uno de los candelabros se movió ligeramente. Pensé que alguien lo había rozado con la brisa o al pasar, pero no. No había nadie cerca. Enseguida, noté algo más. El ataúd se deslizó un poco sobre la mesa. Unos centímetros. Solo. Pensé que era mi imaginación. Pero mi prima Carmen, que estaba detrás de mí, me tocó el hombro y susurró. ¿Lo viste? Asentí sin mirarla. La mesa no estaba inclinada. Nadie lo había tocado. Y el ataúd se había movido. Minutos después, mientras el cura hablaba sobre el perdón y el descanso eterno, ocurrió lo imposible. Lo recuerdo como si lo estuviera viendo ahora mismo. Hubo un crujido, muy leve, como de madera ajustándose. Y entonces, el ataúd giró. Lentamente. Primero unos grados, como si alguien lo estuviera empujando. Luego más. Hasta que completó casi media vuelta, la sala estalló en gritos. Gente se paró, otros corrieron hacia la puerta, varios ancianos se persignaron con lágrimas en los ojos. La mesa no se rompió, no cedió. Pero el ataúd estaba ahora mirando hacia la ventana, en dirección contraria a la que lo habíamos colocado. El cura dejó de hablar. Su rostro estaba pálido. Caminó hacia el ataúd con cuidado, como temiendo que algo más sucediera. Mi tía, en shock, se abrazó a uno de sus hijos. Yo me quedé de pie, inmóvil, mirando ese féretro cerrado que ahora parecía una presencia viva en medio de la sala. Un vecino, don Ramiro, que era medio aficionado a las grabaciones, había llevado su vieja Handycam para documentar el velorio. En su momento me pareció morboso, pero esa noche fue el único que grabó el momento exacto en que el ataúd giró solo. Yo misma vi el video la mañana siguiente. Sin trucos. Sin edición. La cámara fija en el rincón, y de pronto el féretro deslizándose y girando lentamente como si alguien invisible lo empujara. El cura tomó agua, se acercó a mi tía y le dijo en voz baja, él no está en paz.
Esto no es normal. Algo no terminó. Esa noche nadie durmió en esa casa. El cuerpo fue trasladado momentáneamente a la parroquia, a petición del cura, quien quiso rezar por él con más intensidad. Según dijo, había algo pendiente. Una promesa incumplida. Un asunto sin cerrar. Mi tía lloraba sin parar. Y entonces, entre sollozos, confesó algo que nos dejó fríos a todos. Él me juró que nunca me iba a dejar sola. Me lo dijo cuando su padre murió. Me dijo que, si algún día yo enfermaba o necesitaba ayuda, él dejaría todo por mí. Pero cuando me enfermé del pulmón, hace 3 años, le pedí que regresara a casa, y no quiso. Dijo que el trabajo era más importante. El silencio que se hizo después fue terrible. Algunos dijeron que era culpa. Otros que su espíritu no podía descansar por esa promesa rota. Yo solo sabía una cosa, nunca había visto nada igual. Y el hecho de que quedara grabado, que tantos lo vimos, me impedía pensar que fue un simple accidente. A la mañana siguiente, mientras organizaban el traslado al cementerio, volvió a pasar algo extraño. El ataúd estaba en la capilla, cerrado, con flores alrededor. Cuando entré con mi prima Carmen para dejar una vela, vimos claramente como una de las coronas se cayó sola. No se tambaleó. No se ladeó. Simplemente cayó. Al revisar, no había corriente de aire. El gancho estaba intacto. Ese día fue difícil. El entierro fue rápido, sin música, sin discursos largos. Mi tía apenas podía caminar. El cura pidió que nadie dijera más sobre lo ocurrido. Pero era tarde. El video ya lo habían visto varios. Y la historia empezó a correrse por todo el barrio. Días después, un vecino nos contó que alguien intentó copiar el video para venderlo, pero la cinta se desmagnetizó al insertarla en otra cámara. Como si algo no quisiera que esa imagen saliera de ahí. Solo quedó la grabación original, guardada por don Ramiro, quien jura que jamás la mostró a nadie más. Con los años, mucha gente olvidó lo sucedido. O prefirió no hablar más del tema. Mi tía murió en paz, 3 años después. Pero yo, cada vez que sueño con Jorge, lo veo molesto. Tenso. Como esa noche. Y nunca me habla. A veces pienso en lo que dijo el cura, que el alma no descansa cuando algo lo ata a este mundo. Y que hay promesas que pueden convertirse en cadenas. No sé si fue eso lo que pasó. No soy experta. Solo sé que estuve ahí. Vi cómo el ataúd se movió. Y jamás lo voy a poder borrar de mi memoria. El rezo de la nada, testimonio real desde Medellín. Me llamo Nancy Jaramillo, y lo que voy a contarte sucedió en Medellín, en el año 2011, y marcó mi vida para siempre. Fue durante el velorio de mi padre, un hombre profundamente religioso, y hasta el día de hoy, nadie en mi familia ha podido explicarlo sin que se le quiebre la voz. Mi papá, don Arturo Jaramillo, fue un devoto católico hasta su último aliento. Era de esos hombres que rezaban todos los días a la misma hora, que jamás faltaban a misa, que hablaban de la Virgen como si la conocieran en persona. Se volvió aún más espiritual desde que falleció mi madre, Mercedes, en 2006. Nunca volvió a rehacer su vida. Decía que ella lo esperaba en el otro lado. Que su promesa era volver a verla y rezar juntos una vez más, aunque fuera desde mundos distintos. Cuando papá murió de un infarto en diciembre de 2011, sabíamos que teníamos que hacerle un velorio tradicional, con rosario completo, cantos y todo lo que la iglesia mandaba. Lo velamos en una funeraria conocida del barrio Laureles, un lugar sencillo pero respetuoso, con una capilla pequeña donde nos dieron permiso para pasar la noche con él. La sala era cuadrada, con bancas de madera a los lados, un altar al frente y un par de candelabros. El ataúd fue colocado justo en el centro, abierto, con el cuerpo de mi padre vestido con su traje azul y un rosario entrelazado en sus manos. Lo velamos allí desde las 6 de la tarde. Esa noche, entre familiares y amigos, seríamos unas 30 personas. Mi tía Lucía, hermana de mi mamá, dirigió el rosario. La mayoría repetíamos las oraciones de memoria, cansados pero con respeto. A pesar del ambiente triste,
Todo marchaba en paz, hasta el segundo misterio. Ahí fue cuando ocurrió, mientras mi tía decía, Dios te salve, María, llena eres de gracia. Una voz femenina se sumó con claridad al rezo, justo detrás de nosotros. Era suave, pausada, perfectamente audible, como la de una mujer mayor. Todos en la sala nos volteamos casi al mismo tiempo, buscando a la persona que había llegado sin que la notáramos, pero no había nadie. Nadie había entrado. La puerta de la capilla seguía cerrada. El pasillo estaba vacío. Mi hermana se levantó para asomarse al pasillo de acceso, pensando que alguien se había colado sin que nos diéramos cuenta, pero volvió con el rostro pálido. No hay nadie, Nancy, me dijo bajito, y su voz temblaba. Pensé que alguien había hablado desde el fondo, quizás una anciana de la familia, o una devota cercana a papá. Pero revisamos banco por banco, y todos los que estaban allí estaban sentados en silencio, mirando al frente o con la cabeza gacha. Ninguna mujer se estaba expresando en voz alta. Aún así, la voz volvió a aparecer en el siguiente rezo. Esta vez durante el ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora. La voz lo dijo, con exactitud, al mismo ritmo que mi tía, como si repitiera el rezo en eco, pero no era eco. No había retardo, ni desincronización. Era una segunda voz perfecta, alineada, susurrada con devoción y sin dueño visible. Algunos dejaron de rezar. Otros cruzaron miradas inquietas. Mi tío Ernesto se levantó sin decir nada y salió de la capilla. Supimos después que fue a preguntar al encargado de la funeraria si alguien más estaba programado para usar esa sala. La respuesta fue tajante, no. Nadie había entrado ni salido desde que nosotros estábamos allí. De hecho, según el empleado, la cámara de seguridad no había registrado ninguna apertura de puerta desde las 6:10 de la tarde. ¿Y ustedes no tienen sonido ambiente?, preguntó mi hermana, aún dudando. Solo la cámara, señorita. Y no hemos visto nada extraño. A esa altura, ya todos en la capilla estaban incómodos. Seguíamos rezando por respeto, pero la tensión era evidente. Cuando se rezó el cuarto misterio, la voz volvió a escucharse. Esta vez con más fuerza. Más clara. Pronunció el bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, y luego una frase que no estaba en el rezo tradicional. Aquí estoy, Arturo. Se me cayó el rosario de las manos. Mi corazón empezó a latir tan rápido que creí que iba a desmayarme. Varios soltaron un grito ahogado. La voz había hablado fuera del rezo. Lo había dicho como si saludara a mi papá. Como si se dirigiera directamente a él. Yo conocía esa voz. Era la voz de mi madre. No me atreví a decirlo en voz alta, pero varias personas lo murmuraron después. Tíos, primos, vecinos. Todos la recordaban bien. Mi mamá tenía una forma de hablar muy particular, pausada, firme y con un leve acento de su tierra, Santa Fe de Antioquia. Mi tía Lucía dejó de rezar. Bajó la cabeza. Mi hermana se echó a llorar. El cura que nos acompañaba, el padre Gabriel, se levantó, pidió silencio y comenzó una oración distinta. Ya no rezaba por el alma del difunto. Rezaba por protección, por luz, por discernimiento. Ese fue el último rezo que se hizo esa noche. Ya nadie quiso continuar. El padre Gabriel nos pidió que saliéramos un momento, que quería quedarse a solas con el cuerpo y bendecir la sala nuevamente. Estuvimos fuera unos 20 minutos, en el frío del pasillo, mientras todos hablaban en murmullos. Algunos aseguraban que había sido una ilusión auditiva. Otros estaban convencidos de que mi mamá había venido por mi papá. Cuando volvimos a entrar, el padre tenía el rostro pálido. Nos miró con seriedad y dijo, he estado en muchos velorios, pero nunca he escuchado algo así. Sea lo que sea, no es algo malo. Tal vez, solo vino a buscarlo. Tal vez fue amor. Tal vez fue fe. Terminamos la noche en silencio. Algunos decidieron irse antes del amanecer. Otros, como yo, nos quedamos velando en grupos, evitando estar solos. Nadie se atrevía a quedarse junto al ataúd mucho rato. El cuerpo fue enterrado al día siguiente. Durante la misa, ni una sola palabra fue dicha sobre lo ocurrido. Mi familia no quería atraer la atención de los medios ni de los curiosos. Pero los que estuvimos ahí sabemos lo que escuchamos. Después del funeral,
el padre Gabriel pidió ver las cámaras de seguridad junto con el encargado de la funeraria. Según nos dijo, en la grabación no se ve a nadie entrar. No se abre la puerta. Nada fuera de lo normal. Solo se observa, por instantes, una leve oscilación en las llamas de las velas, justo cuando la voz aparece en el audio. El video no fue mostrado al público. La funeraria prefirió no divulgarlo, por respeto a nuestra familia. Pero el encargado admitió en privado que nunca había vivido algo así. Y que el audio de la grabación sí capta la voz, aunque en tono bajo, como si hablara muy cerca del micrófono. Esa fue la última vez que vi al padre Gabriel. Murió un año después, en paz. Pero en una carta que envió a mi tía, escribió algo que nunca olvidaré. A veces, los lazos del alma traspasan el tiempo y el cuerpo. Si la voz que escuchamos fue la de Mercedes, no fue un espanto, sino una promesa cumplida, rezar una vez más con su esposo, aunque fuera desde mundos distintos. Han pasado más de 10 años desde esa noche. Mi hermana no quiere hablar del tema. Mi tía Lucía evita recordarlo. Pero yo siento que guardar silencio sería como negar que el amor puede ser más fuerte que la muerte, porque yo escuché a mi madre esa noche, y lo que más me aterra, es que mi padre sonrió justo después de oírla. La sombra del fondo, Rosario, Argentina 2012. Me llamo Leonel Paredes y trabajé durante casi una década como auxiliar nocturno en la funeraria El Descanso Eterno, ubicada en el barrio Belgrano de Rosario. Vi muchas cosas en esas noches de silencio espeso y flores marchitas. Pero hubo una que nunca pude dejar atrás. Una que me persiguió en sueños durante años. Fue en el invierno de 2012. El turno nocturno comenzaba a las 8. Éramos 2 personas cubriendo el velorio de un hombre llamado don Ernesto Gaitán, de unos 70 años, fallecido por un paro cardíaco. Su familia era muy tradicional. Habían pedido una sala grande para despedirlo en paz, y el cuerpo llegó temprano, con el ataúd abierto y rodeado de coronas que ya empezaban a marchitarse con el frío de la madrugada. Yo me encargaba de la limpieza general, de reponer velas, mantener los baños, preparar café si era necesario. Esa noche, todo parecía tranquilo, pero las luces del fondo de la sala 3 empezaron a fallar poco después de las 11. Debe ser un falso contacto, me dijo Gustavo, el otro velador, sin darle mucha importancia. La semana pasada también parpadeaban en la sala 2, pero había algo diferente en este caso. Las luces no fallaban al azar. Lo hacían siempre igual, 3 parpadeos lentos, pausa de unos 30 segundos, y otra vez 3 parpadeos. Una especie de patrón, como un mensaje. Fui a revisar los interruptores del pasillo. Estaban en buen estado. Revisé los focos. Firmes. No había cortocircuitos. Entonces volví a mirar la sala y noté algo más raro. Las sillas del fondo estaban vacías, como era de esperarse, pero había una sensación de presencia ahí, como si alguien estuviera de pie al final de la sala, inmóvil. Mirando al frente, sacudí la cabeza y me obligué a volver al trabajo. Pensé que era el cansancio, el frío o el café recalentado. Pero los parpadeos continuaron. A la misma hora. Con la misma secuencia. Fue entonces cuando Gustavo me llamó desde la recepción. Che, Leo, vení. Mira esto. Entré a la oficina de vigilancia, donde teníamos el monitor conectado al sistema de seguridad. Cada sala tenía una cámara con visión amplia, y justo estábamos viendo la transmisión en vivo de la sala 3. Gustavo me señaló el fondo. ¿Ves eso? Me acerqué. Ahí estaba. Una silueta. Alta. Delgada. Quietísima. Al fondo de la sala, no se movía. No se desplazaba. Solo estaba ahí. Inmóvil. Viéndolo todo. El problema es que nosotros habíamos estado allí hacía minutos. No había nadie. ¿Y si es un familiar que entró por la puerta de servicio? Pregunté, aunque sabía que no era posible. Gustavo negó con la cabeza. No entró nadie. Ya revisé las otras cámaras. Además, se quedó en silencio. Esa figura no hace sombra, y tenía razón. La figura era más bien una ausencia de luz. Un vacío en medio del fondo.
como si la cámara la reconociera, pero no reflejara detalles. Solo una silueta oscura, más oscura que la oscuridad misma. Dejamos grabando. No queríamos alarmar a la familia sin estar seguros. Regresamos a nuestras funciones, aunque ambos estábamos tensos. Alrededor de las 2 de la madrugada, el hijo del difunto vino a pedirme una botella de agua. Me acerqué a la sala con cuidado. El ambiente estaba más denso. Los parpadeos seguían. Y aunque no me atreví a mirar directamente al fondo, juro que sentí una presión detrás de mi nuca, como si alguien me estuviera observando con una atención enferma. A la mañana siguiente, cuando todo terminó y la familia se retiró, Gustavo y yo revisamos la grabación completa de la noche. Y fue entonces que lo vimos claro. La sombra no apareció de pronto. Fue formándose poco a poco, primero como un manchón leve en la penumbra. Luego, con más forma, más presencia. Y en cierto momento, dio un paso adelante. ¿Viste eso?, murmuró Gustavo, sin despegar los ojos del monitor. Retrocedimos. Lo vimos otra vez. La figura avanzaba apenas 1 metro. Luego volvía a quedarse estática. Y en el minuto 2 horas 47 minutos y 32 segundos de la grabación, levantó un brazo. Sí. Levantó un maldito brazo. Lento. En dirección al ataúd. Yo ya no podía respirar normal. ¿Qué hacemos con esto?, le pregunté. No supimos qué decir. Guardamos la grabación en una memoria USB. No queríamos que desapareciera como esos videos que luego fallan cuando intentan copiarlos. No era un truco, no era una falla de cámara. Esa cosa estaba ahí. Por la tarde, cuando entregamos el cuerpo al cementerio, una de las tías del difunto, una señora mayor con bastón, pidió hablar con nosotros. Se llamaba Amalia. ¿Ustedes vieron algo anoche, verdad? Nos miramos sin saber qué responder. Ella se acercó más. ¿Vieron una sombra alta? Asentí sin hablar. Y entonces ella dijo algo que me hizo temblar los dedos. Era Jorge. ¿Quién? Mi hermano. Murió en 1991. Su muerte nunca se aclaró. Fue muy fea. Encontraron su cuerpo en un descampado. Ernesto, el que acabamos de enterrar, era su primo. Se llevaban mal. Muy mal. Discutieron días antes de que Jorge desapareciera. Desde entonces, cada vez que muere alguien de la familia, pasa algo. Quise preguntarle más, pero su hija la llevó. Nos dejaron con una confesión que explicaba muchas cosas y ninguna al mismo tiempo. Esa noche, Gustavo y yo decidimos borrar el archivo del sistema principal, pero la copia quedó conmigo. Años después intenté mostrarla en un foro de eventos paranormales, pero la memoria se corrompió sin razón. Intenté varias veces recuperar el video, pero todos los archivos aparecían vacíos. Solo quedó el recuerdo, el terror de ver algo que no debería haber estado ahí, de saber que, mientras todos lloraban a un muerto, otro más estaba presente, desde el fondo, sin haber sido invitado. Desde entonces, no trabajo más en funerarias. Cambié de oficio. Me alejé de las noches y de las salas vacías. Pero a veces, cuando cierro los ojos en una habitación oscura, siento que alguien me mira desde una esquina. Callado. Esperando, y no importa cuántos años pasen, esa sombra del fondo sigue conmigo. El niño que aplaudía en la capilla, Piura, Perú 2014. Me llamo Cecilia Amaya, soy religiosa y he servido por más de 30 años en la parroquia de San Gabriel Arcángel, una capilla pequeña y humilde ubicada en un caserío a las afueras de Piura, Perú. He visto muchas cosas en mi vida, despedidas, milagros, penitencias, rezos sinceros y también hipocresías. Pero lo que ocurrió aquella tarde de julio de 2014, durante el velorio de Doña Rosa Medina, no se parece a nada que yo haya presenciado antes. Doña Rosa fue una mujer solitaria, de esas que ya no quedan. Vivía en una casa de adobe cerca del cementerio viejo y aunque era muy creyente, nunca tuvo hijos. Su esposo falleció en los años 80 y desde entonces no volvió a casarse. Siempre asistía a misa, ocupando la misma banca al lado derecho, cerca del altar, con su chal gris y su rosario entre los dedos. Murió de causas naturales, en su cama, a los 88 años.
El padre Matías decidió organizar su funeral en la capilla, como ella misma lo había pedido. Todo fue sencillo: un ataúd blanco, 2 coronas de flores, un par de veladoras encendidas, y nosotros, los pocos que quedábamos cercanos. Éramos apenas unas 10 personas, 3 del coro, 2 vecinas ancianas, el sacristán, el padre Matías, y yo. La ceremonia comenzó poco antes del atardecer. La luz del sol se filtraba por las pequeñas ventanas de vidrio amarillento, dando un tono cálido al ambiente. La capilla, aunque pequeña, tiene una acústica muy peculiar. Cada paso, cada suspiro, retumba como si lo escuchara Dios mismo. Todo marchaba con normalidad, hasta que llegó el momento del responso. El padre se acercó al ataúd con el hisopo en mano, dispuesto a bendecir el cuerpo por última vez. Fue entonces cuando escuchamos el primer aplauso. No un golpe. Un aplauso. Claro. Seco. Infantil. Provenía del fondo de la capilla. Todos nos volteamos al mismo tiempo. Las bancas del fondo estaban vacías. No había niños, ni nadie más detrás. El sacristán abrió la puerta lateral, pensando que quizás alguien había entrado por descuido, pero no encontró a nadie afuera. El padre Matías detuvo la lectura unos segundos. Observó el fondo, respiró profundo y continuó como si nada. Tal vez pensó que había sido un sonido del exterior. Pero nosotras sabíamos que no. 10 minutos después, justo cuando el coro comenzó con el Salve Regina, el aplauso volvió a escucharse. Esta vez no fue uno. Fueron 3 aplausos seguidos, acompañados de una risa aguda y corta. Una risa de niño pequeño, con ese tono juguetón y burlón que no se olvida. Se nos erizó la piel a todas. Yo sentí que se me aflojaban las rodillas. El padre detuvo el canto y bajó el libro. Miró en dirección al fondo de la capilla con el rostro tenso. ¿Hay alguien ahí?, preguntó en voz firme. Silencio total. Nadie contestó. La risa no se repitió. Pero el aire se volvió espeso, como si la capilla se hubiera cerrado por dentro. Algunas velas comenzaron a parpadear con fuerza, y una de ellas se apagó de golpe. Fue ahí que lo vi. Sentado en la última banca, justo en la esquina derecha, estaba un niño. No tenía más de 5 años. Pálido. Delgadísimo. Vestía una camisita blanca de manga larga, con pantalones cortos y zapatos antiguos, como de principios del siglo pasado. Sus piernas no tocaban el suelo, y balanceaba los pies de adelante hacia atrás, como si estuviera aburrido o jugando. Me tomó unos segundos reaccionar. Tragué saliva. Miré a las otras señoras. Ninguna parecía verlo. Entonces me atreví a levantar la mano y apuntarlo, apenas con el dedo temblando. Ahí, hay un niño, susurré, sin gritar, sin pestañear. Cuando todos voltearon, él me miró directo a los ojos, y sonrió. Una sonrisa extraña. Ni dulce ni malvada. Solo, incorrecta. Y desapareció. No corrió. No se desvaneció lentamente. Simplemente ya no estaba. Como si nunca hubiese estado ahí. Solo quedó el banco vacío y un leve chirrido en la madera. Padre, dije con voz baja, esto no es normal. Lo sé, hermana, me respondió sin titubear. Terminaré rápido el responso. Recen fuerte, por favor. Terminamos el funeral como pudimos. Nadie quiso quedarse más tiempo. El ataúd fue llevado al cementerio sin más cantos ni plegarias. El padre bendijo cada rincón de la capilla antes de cerrar. Esa noche no hubo misa. A la mañana siguiente, el sacristán trajo una noticia que nos dejó sin habla. La cámara de seguridad de la capilla había estado grabando. Aunque es vieja y con calidad baja, había captado los sonidos. Los aplausos. La risa. El silencio denso entre cada momento. Cuando revisamos el video, no se veía al niño, pero se escuchaba perfectamente. Aplausos secos. Una risa breve. Y lo peor, algo que nadie había notado en vivo. Se escucha un murmullo justo después de la risa. Una voz infantil susurrando. Rosa me dijo que viniera. Doña Rosa, la difunta, no tenía hijos. Nunca había estado embarazada. Pero los vecinos comentaban que en su juventud cuidó a un niño enfermo, huérfano, que vivía en la zona de los Cañaverales. El niño murió a los 6 años, por fiebre alta, y nadie supo quiénes eran sus padres.
Algunos dicen que Rosa lo cuidó en secreto por años, que nunca superó su muerte. ¿Y si ese niño es él?, preguntó una de las vecinas. El padre Matías no respondió. Solo pidió silencio. Decidió sellar la grabación en una caja junto con los libros de registro de la parroquia y no volver a hablar del tema con los feligreses. Pero el rumor se esparció. Desde entonces, nadie quiere velorios en la capilla de noche. Muchos evitan sentarse en la banca del fondo. Y aunque han pasado años, yo aún evito mirar esa esquina cuando paso por ahí, porque lo vi, sentado, aplaudiendo, sonriendo, y no me cabe duda que volverá. La risa del ataúd, velorio en Toluca, México 2008. Me llamo Ángela Mendoza, y aunque he intentado seguir adelante con mi vida, hay un recuerdo que nunca me deja tranquila. No me refiero solo al suicidio de mi sobrino Adrián, que ya de por sí fue devastador. Me refiero a lo que ocurrió durante su velorio, algo que nos marcó para siempre, y que hasta el día de hoy nadie en la familia se atreve a contar con detalle. Pero yo estuve ahí. Lo vi. Lo escuché. Y sé que aquello que se rió dentro del ataúd no era Adrián. Adrián tenía solo 23 años cuando se quitó la vida. Nadie lo esperaba. Era reservado, sí, pero no daba señales claras. Estudiaba arquitectura, tenía novia, salía poco, pero era amable. No dejó carta, no dejó pistas. Solo lo encontraron colgado en su habitación, con las ventanas cerradas y un silencio que caló los huesos. Mis hermanos decidieron velarlo en una funeraria privada en Toluca. Un lugar moderno, con capillas pequeñas, bien iluminadas y discretas. Todo fue rápido. No hubo misa. Solo velorio y entierro al día siguiente. La familia estaba destrozada. Yo también. Pero algo dentro de mí no cuadraba. Sentía que su muerte tenía algo sucio, denso, no natural. La primera noche fue tranquila. Llegamos con flores, colocamos veladoras, acomodamos las sillas. El ataúd fue sellado, por decisión de mis cuñados. No querían que nadie viera el cuerpo. Decían que preferían recordarlo con vida. Pero yo sabía que era por otra razón. Porque el rostro de Adrián se veía tenso y la expresión no era de paz. Estábamos unas 15 personas en la sala. Eran como las 9:30 de la noche. El ambiente era pesado, como si el aire se sintiera más espeso cerca del ataúd. Mi hermana Marta, su madre, lloraba en silencio. El padre de Adrián no paraba de caminar de un lado a otro, y entonces ocurrió. Estábamos todos en silencio, cuando de pronto se escuchó una risa baja, una risa grave, burlona, lenta, como si alguien, dentro del ataúd, se estuviera riendo de nosotros. Los que estábamos más cerca volteamos de inmediato hacia el féretro. Mi primera reacción fue negar. Me dije que había sido alguien más, una broma de mal gusto. Pero el resto también lo había escuchado. Se notaba en las miradas nerviosas, en los gestos de incomodidad. Nadie decía nada. Nadie se atrevía a preguntar, ¿escucharon eso?, murmuró la novia de Adrián, con los ojos rojos de llorar. Nadie respondió. Eso vino de ahí, dijo, señalando el ataúd. La tensión creció. Mi cuñado, enojado, se acercó y golpeó la madera con la palma. Ya basta con tus bromas, Eduardo. Le gritó a su primo, que tenía fama de ser el payaso de la familia. Pero Eduardo estaba pálido, en la otra esquina de la sala, temblando. Yo no fui, lo juro. Yo también la escuché. Una tía empezó a rezar en voz baja. Yo me levanté de la silla. Tenía la piel erizada, como si algo invisible estuviera caminando entre nosotros. Me acerqué al féretro. Coloqué la mano encima. Estaba frío. Nada parecía moverse. Está cerrado, no hay forma de que, comencé a decir. Y entonces, otra vez, la risa volvió a escucharse. Esta vez más fuerte. Más sarcástica. Con un dejo de crueldad. Provenía del interior del ataúd. Mi hermana gritó. Se abrazó a mí. Varios salieron corriendo de la capilla. Otros se quedaron paralizados, sin saber qué hacer. El administrador de la funeraria entró corriendo,
Nos preguntó si había algún problema. Le dijimos que alguien se reía dentro del féretro. Él palideció. No es la primera vez que pasa, murmuró, más para sí mismo que para nosotros. Le exigimos que abriera el ataúd. Quisimos ver con nuestros propios ojos que no había ningún dispositivo, ninguna bocina oculta, nada raro. El encargado llamó al embalsamador. Abrieron el féretro. Ahí estaba Adrián. Con los ojos cerrados, los labios apretados. La misma cara que tenía cuando lo encontraron. Nada extraño. Nada fuera de lugar, pero el ambiente seguía igual, tenso. Cargado. Como si algo estuviera observándonos desde algún rincón de la sala. Fue entonces cuando mi tía Carmela, hermana de mi madre, se levantó del asiento con una expresión de terror. Ella siempre había sido muy reservada con sus creencias, pero esa noche nos miró con una seriedad que me estremeció. «Eso no es Adrián», dijo. «¿Cómo que no?», preguntó mi hermano. «Eso que se ríe. Lo que está en ese ataúd. No está solo. Algo vino con él. Algo que se le pegó en el momento que se quitó la vida, o tal vez desde antes». La miramos en silencio. «No entiendo», dijo el padre de Adrián, con voz rota. «Hay entidades que se alimentan del sufrimiento», explicó Carmela. «Y el suicidio, cuando es impulsado por algo oscuro, no termina con la muerte. Hay energías que se quedan atrapadas. O que acompañan al alma confundida. A veces se manifiestan, burlándose». La funeraria se volvió un caos. Mis cuñados exigieron terminar el velorio ahí mismo. No querían seguir con la ceremonia. Carmela insistió en sacar el cuerpo y llevarlo a un lugar más protegido. El padre de Adrián, aún incrédulo, cedió. Antes de cerrar el ataúd de nuevo, Carmela colocó dentro un crucifijo antiguo y salpicó agua bendita. Rezó durante varios minutos, en voz baja, mientras el resto esperábamos en el pasillo. Nadie quiso volver a entrar. Esa madrugada, el cuerpo fue llevado a la casa de un sacerdote amigo de la familia. Un exorcista retirado. Hicieron oraciones durante toda la noche. El ambiente, según nos dijeron después, cambió por completo. No hubo más risas. No hubo más disturbios. Lo enterramos al día siguiente. Sin más velorios. Sin discursos. Solo oración. Mi hermana tardó años en recuperarse. Y yo, bueno. Yo nunca olvidé esa risa, grave. Sarcástica. Inhumana. A veces la vuelvo a escuchar en mis pesadillas. O en algún rincón de mi casa cuando todo está en silencio. Porque lo que nos visitó aquella noche en Toluca no fue una ilusión colectiva. Y tampoco fue un mal recuerdo. Fue una advertencia. El muerto que cayó del ataúd, Cali, Colombia 2007. Me llamo Álvaro R. Medina. Trabajé durante 14 años en la funeraria Luz Perpetua, ubicada en el barrio San Fernando de Cali. Vi muchas cosas en ese tiempo, despedidas dolorosas, cuerpos destruidos por accidentes, hasta muertes inexplicables. Pero nada me marcó como lo que ocurrió un domingo de noviembre del año 2007, cuando fuimos parte de un sepelio que terminó en gritos, caos y una imagen que jamás podré borrar de mi memoria. Aquel día, el fallecido era don Ernesto Herrera, un comerciante de 65 años que murió de un infarto en su casa. Lo trajeron la noche anterior. El cuerpo llegó limpio, sin signos de violencia, y según su familia, había fallecido tranquilo, sentado en su mecedora. El embalsamador hizo su trabajo sin complicaciones y a la mañana siguiente lo dejamos listo para el velorio. Lucía bien. Traje gris oscuro, camisa blanca, manos cruzadas sobre el pecho. El rostro estaba sereno, como si durmiera. La familia pidió un servicio tradicional, con misa incluida y traslado posterior al cementerio El Apóstol. Desde temprano, noté algo raro con la esposa del difunto. Se llamaba Clara. Estaba pálida, rígida, casi sin parpadear. No lloraba. No hablaba. Solo se quedaba sentada al lado del ataúd, mirando el rostro de su esposo como si esperara que abriera los ojos. Intenté ofrecerle agua, pero me rechazó con un gesto brusco. Él no murió tranquilo, murmuró, sin mirarme. No supe qué responder. Me limité a seguir con mi trabajo.
A las 4 de la tarde empezó la misa. Había unas 50 personas en la capilla. El padre Clemente dirigía el responso. Todo transcurría con normalidad hasta que llegó el momento de cerrar el ataúd y llevarlo al carro fúnebre. Junto con 2 compañeros, ayudé a cargar el féretro. Era pesado, como siempre. Pero al levantarlo, sentí algo distinto. Un leve movimiento. Como si el peso no estuviera completamente repartido. Como si algo dentro se deslizara. Dimos 5 pasos y entonces ocurrió lo imposible. La tapa del ataúd se abrió de golpe, y el cuerpo cayó al suelo con un sonido seco y espantoso. Los gritos fueron inmediatos. Una mujer se desmayó. Otra salió corriendo. El padre Clemente gritó una oración al aire. El cuerpo de don Ernesto quedó tendido boca arriba, pero no estaba como lo habíamos dejado. Sus brazos estaban levantados, rígidos, como si hubiera intentado defenderse de algo. Sus ojos estaban abiertos de par en par, y su rostro mostraba un gesto de pánico absoluto. Yo mismo lo había vestido. Yo mismo cerré su mandíbula. Pero ahora parecía como si hubiera muerto otra vez, luchando contra algo que nadie más vio. «Eso no es posible», gritó uno de mis compañeros. Nos arrodillamos para levantar el cuerpo, pero estaba tan duro que no podíamos moverle los brazos. Era como intentar doblar una estatua. El rigor mortis había regresado, pero de forma inusual, extrema. El cuerpo no estaba así cuando lo embalsamamos. Clara, la esposa, no gritó. No lloró. Se acercó al cadáver con pasos lentos y le susurró algo. Nadie la escuchó. Solo vimos que le hablaba al oído, como si le hablara a alguien vivo. El padre pidió que trajeran agua bendita. Bendijo el cuerpo de nuevo. Oró con fuerza, mientras nosotros lo acomodábamos como podíamos. Intentamos bajar los brazos. No se movían. Tuvimos que forzarlos hacia el pecho, aunque no quedaron cruzados como antes. Tuvimos que cerrar los ojos del difunto con cinta adhesiva, porque seguían abriéndose una y otra vez. La funeraria recibió quejas. Una prima del difunto acusó que habíamos hecho mal el embalsamado, que el cuerpo no debía haberse abierto de esa forma, que fue una falta de respeto. El director nos ordenó dar explicaciones, pero no teníamos ninguna lógica que ofrecer. Esa misma noche, mientras hacíamos el reporte, revisamos las cámaras de seguridad. No hay grabaciones del momento exacto de la caída, el sistema solo registraba entrada y salida al salón, pero vimos claramente cómo el ataúd vibró 2 veces antes de que lo levantáramos. Y cuando pausamos en el minuto 16:42, una sombra pasó frente a la cámara, justo al lado del féretro, alta, fugaz. Como si alguien se hubiera acercado al ataúd y luego desaparecido. Clara volvió a la funeraria 2 días después. Venía sola. Yo estaba en la recepción. Me pidió hablar conmigo en privado. Me llevó al jardín trasero, y ahí, con los ojos secos pero la voz quebrada, me dijo la verdad. Mi esposo hizo cosas que no debía. Jugó con cosas oscuras. Con invocaciones. Me ocultó muchas cosas, pero yo lo descubrí una vez hablando solo en el baño, rodeado de símbolos raros. No quise denunciarlo. Solo me alejé. Y cuando murió, sentí que algo lo acompañó. Algo se fue con él. O peor, se quedó en él. Me pidió que bendijéramos la tumba otra vez. Que hiciéramos lo que fuera necesario. Que nos deshiciéramos del ataúd si podíamos. Nunca supe más de ella. Dicen que se mudó a otra ciudad, que vendió todo y desapareció. Yo seguí trabajando en la funeraria 1 año más, pero nunca quise volver a entrar a esa capilla, porque aún recuerdo el sonido. El golpe del cuerpo al caer. Y esa expresión, esa cara que no tenía el día anterior. Hasta el día de hoy, cuando alguien me pregunta si he visto algo fuera de lo común, yo les cuento esta historia, y cuando me preguntan si fue verdad, solo les respondo que hay cosas que no deberían moverse después de morir, pero a veces, lo hacen. La mujer del velo negro, Barinas, Venezuela 2005. Me llamo Celestino Guerra, y he sido párroco de la iglesia de San Lucas Apóstol, ubicada en un pequeño pueblo del estado Barinas, Venezuela.
He servido a Dios durante más de 4 décadas, he presenciado nacimientos, matrimonios, muertes y muchas despedidas. Pero lo que viví en julio de 2005, durante el funeral de doña Eloísa Gutiérrez, no tiene explicación alguna. Y aunque nunca lo conté con detalles fuera de la comunidad, creo que ha llegado el momento de hablar. Doña Eloísa era una mujer muy querida. Tenía 91 años cuando falleció. Era la abuela de todos, aunque no tuviera hijos propios. Ayudó a levantar esta iglesia con sus propias manos, cocinó para cientos de necesitados y jamás faltó a una sola misa en más de 30 años. Por eso, cuando supimos de su muerte, todo el pueblo se volcó a despedirla. La velamos en la capilla principal de San Lucas. A las 4 de la tarde del 13 de julio, colocamos su ataúd frente al altar, rodeado de flores blancas, con las velas encendidas y el rosario colgando entre sus manos. El aire olía a incienso y jazmín. La misa comenzó puntual. Llegaron más de 100 personas. Algunos venían desde caseríos lejanos. Todos querían despedirse. Yo dirigía el responso con solemnidad. No era solo una ceremonia, era el tributo a una mujer que había tocado cientos de vidas. Durante la primera lectura, noté una figura que entró por la puerta lateral derecha. No hizo ruido. No interrumpió. Pero su presencia fue imposible de ignorar. Era una mujer alta, delgada, completamente vestida de negro. Tenía un velo oscuro cubriéndole el rostro y llevaba guantes. Caminó lentamente hasta colocarse justo al lado del ataúd, a menos de 2 metros de donde yo hablaba. Nadie pareció reconocerla. Nadie la saludó. Pero no fue eso lo que me inquietó, fue su inmovilidad. Durante más de 40 minutos, no se movió ni un solo centímetro, ni siquiera para sentarse, ni para persignarse. Solo permanecía de pie, con la cabeza ligeramente inclinada hacia el ataúd. Como si lo observara o lo custodiara. La gente comenzó a notar su presencia. Un par de mujeres en la segunda fila murmuraban, mirando de reojo. Los niños se acurrucaban en los brazos de sus padres. Pero nadie se atrevía a interrumpir. Y yo, aunque comencé a sentir un malestar en el pecho, seguí con la misa. Al llegar el momento de la comunión, me acerqué unos pasos hacia ella, con la intención de preguntarle si deseaba tomar la hostia o sentarse. Pero en ese preciso instante, cuando estuve a menos de 2 metros de su lado, ya no estaba. No escuché pasos. No vi movimiento, simplemente ya no estaba. Volteé a mirar a todos los presentes. Algunos me devolvieron la mirada, con el mismo desconcierto. Caminé hacia la puerta lateral. Estaba cerrada con seguro por dentro. Nadie podía salir por ahí sin hacer ruido o que la manija girara. Regresé al altar confundido. Decidí no decir nada en ese momento, por respeto a la ceremonia. Pero cuando terminó el funeral y la mayoría de los asistentes partieron hacia el cementerio, llamé a mi sacristán, Julián, y le pedí que revisáramos juntos las cámaras de seguridad que la iglesia había instalado el año anterior. Solo teníamos 2, una en la entrada principal y otra enfocando el pasillo lateral y parte del altar. Lo que vimos esa noche nos cambió para siempre. La cámara del pasillo mostró con claridad a la mujer de negro entrando al templo a las 4:22 de la tarde. Caminó lento, con paso firme, como si supiera exactamente hacia dónde se dirigía. Pero jamás se le ve salir. El ángulo de la cámara permitía registrar perfectamente el lugar donde ella estuvo parada. Y en la grabación, mientras el ataúd permanecía inmóvil y yo celebraba la misa, ella estaba allí, pero no como la vimos en vivo. Su figura era borrosa, traslúcida, intermitente. Por momentos, parecía completamente sólida. Pero en otras tomas, se desvanecía parcialmente, como si la luz no pudiera fijarla del todo. El rostro, cubierto por el velo, jamás se veía claramente. No se reflejaban sombras bajo sus pies, y en un instante, justo cuando yo me acerco en la grabación, ella desaparece por completo. Como si nunca hubiera estado. Sentí un escalofrío subirme por la espalda. Julián se quedó en silencio largo rato. Eso no puede ser una persona viva, dijo finalmente. Eso no es de este mundo, padre. Esa noche no dormí. Recé durante horas, repasando en mi mente todos los exorcismos y bendiciones que había aprendido durante mis años de formación. No quise alarmar a la comunidad,
pero necesitaba saber quién era esa figura. Hablé con las mujeres mayores del pueblo, con quienes conocieron a doña Eloísa en su juventud. Les pregunté si ella tenía una hermana, una prima, alguna pariente que viviera lejos y hubiera venido al velorio. Todas negaron. Doña Eloísa era hija única. Nunca se casó. Nunca tuvo familia viva. Una de las mujeres, la señora Dominga, me llevó aparte y me contó algo que me dejó temblando. Padre, cuando yo era joven, se decía que doña Eloísa tuvo una comadre muy querida, una amiga de infancia con la que siempre estaba. Se llamaba Marina. Vivía en una casa vieja cerca del río. Pero murió joven. Se ahogó, dicen. La encontraron con un vestido negro y un velo, porque venía de una misa. La gente decía que su espíritu se aparecía a quienes estaban por morir, como si viniera a buscar a los suyos. No supe qué decirle. Me limité a agradecerle. Pero desde entonces, la figura de aquella mujer del velo negro me persigue. Unos días después, me armé de valor y subí al púlpito durante una misa para contar lo ocurrido. No di detalles. Solo dije que habíamos recibido una visita misteriosa. Que algunos creían que era el espíritu de alguien cercano a la difunta. Les pedí orar por su alma y por la paz de todos los presentes. Pero entonces, algo más ocurrió. Durante esa misa, en plena Eucaristía, una niña de unos 6 años se soltó del brazo de su madre y caminó hacia el fondo de la iglesia. La madre corrió tras ella, preocupada. Cuando la alcanzó, la niña señaló una esquina y dijo en voz alta: «Mira, mamá, la señora del velo me está saludando». No había nadie allí. Desde ese día, varios feligreses comenzaron a evitar el sector donde ella se colocó aquella tarde. Otros aseguran que durante las misas más silenciosas se escucha un leve roce de tela detrás del altar. Algunos aseguran haberla visto de reojo, entre las sombras. Ninguno se atreve a hablar muy alto de eso. Yo sigo sirviendo a esta parroquia. Pero cada vez que presido un funeral, miro al fondo del templo. Y espero, porque sé que algún día, cuando me toque a mí, ella también vendrá, y quizá, solo quizá, venga por mí. La puerta que se cerró al pasar el féretro, Guanajuato, México 2018. Mi nombre es Ramiro Castañeda, y aunque soy de sangre firme, de campo y de trabajo duro, desde aquel día en que ayudé a cargar el féretro de mi primo Silvestre, hay cosas que ya no puedo explicar con lógica ni con fe. Y lo que viví aquella tarde en la parroquia de San Nicolás en Guanajuato me enseñó que hay puertas que no se deben cruzar, ni vivas, ni muertas. Era febrero de 2018. Mi primo Silvestre falleció de manera inesperada, de un infarto fulminante en su taller mecánico. Lo encontraron con el torso sobre el cofre de un carro, como si hubiera querido seguir trabajando hasta el último suspiro. Tenía 62 años, fuerte, grande y de carácter terco como una mula. La familia decidió hacer el velorio y misa en el templo de San Nicolás, una iglesia colonial al borde del pueblo, muy antigua, con muros gruesos, puertas de madera maciza y una historia más larga que la genealogía del rancho. Yo fui uno de los encargados de cargar el ataúd, junto con mi hermano, 2 primos más y un amigo de la familia. Todo transcurrió con normalidad la noche del velorio. Silvestre había sido un tipo difícil, pero muchos lo querían. El ataúd se colocó frente al altar, la misa fue hermosa y la iglesia estaba llena. Al día siguiente, cerca del mediodía, nos tocó llevar el féretro desde el altar hasta la salida lateral del templo, por donde usualmente se saca a los difuntos hacia la calle que lleva al panteón. Nunca me gustó esa salida. Es una puerta lateral doble, antigua, de madera tallada, con bisagras que crujen como huesos viejos. Dicen que por ahí sacaron a los cuerpos durante las epidemias del siglo XIX y que algunos nunca llegaron al panteón porque se los llevaban directo a las fosas comunes de atrás del templo. Pero uno crece oyendo esas cosas como cuentos. Hasta que los vives. Eran casi las 12:45 del mediodía cuando comenzamos a cargar el ataúd. Era pesado. No solo por el cuerpo de Silvestre, sino por lo que parecía traer con él. Desde que lo levantamos, sentí una tensión en los brazos, en la espalda, como si algo estuviera empujando hacia abajo, no solo el peso físico. Avanzamos por el pasillo en fila lenta.
Yo iba en la esquina delantera derecha. Todo estaba en silencio, salvo por los murmullos y pasos. Justo cuando el ataúd pasó frente a la puerta lateral, la que ya había sido abierta por el sacristán minutos antes, ocurrió. La hoja derecha de la puerta se cerró de golpe, no un portazo por viento. No un movimiento suave, fue un azotón seco, violento, como si alguien del otro lado la hubiera empujado con furia. El estruendo fue tan fuerte que retumbó en toda la iglesia. Varios gritaron. Otros se persignaron de inmediato. Mi primo que iba del lado izquierdo casi soltó su esquina del ataúd. Y yo sentí un golpe seco en el pecho, no por el ruido, sino por lo que vi en ese instante. Justo cuando la puerta se azotó, pude ver que la parte interior de la madera había quedado marcada, como si una mano grande, con garras o dedos largos, hubiera impactado desde adentro, dejando una marca profunda, como si hubiera salido del ataúd o como si esperara el paso del muerto para manifestarse. No hay nadie afuera, gritó el sacristán desde la puerta de enfrente al ver nuestras caras. Volteamos. Confirmamos. Nadie. La calle estaba vacía. No corría viento. La otra hoja de la puerta seguía abierta. Solo una se había cerrado. La misma por donde iba a salir el féretro. El padre que oficiaba la misa se acercó rápidamente. Al ver la marca en la madera, empalideció. Tomó su estola y comenzó a recitar una oración en latín que no se oía desde hacía años. Después pidió agua bendita y roció el ataúd y la entrada. Vamos a usar la puerta principal, dijo firme, y no admitió discusión. Dimos marcha atrás, retrocedimos con el cuerpo, lo giramos y lo sacamos por el frente de la iglesia. Nadie dijo palabra en ese trayecto. Todos bajaban la cabeza o miraban al piso. El entierro fue rápido. Yo no me acerqué al ataúd cuando lo bajaron. Me quedé a la distancia, observando. Clara, la viuda de Silvestre, lloraba, pero más por miedo que por tristeza, se le notaba. Varios se fueron sin despedirse. Algunos ni quisieron ir al panteón. Esa noche, el sacristán me llamó. Se llama Miguel. Llevaba más de 30 años en esa iglesia. Me pidió que fuera al templo, a solas, que necesitaba mostrarme algo. Cuando llegué, tenía en sus manos el libro viejo de registros funerarios de la parroquia, una libreta de tapas gruesas que solo usan los curas para anotar cosas no oficiales. En una de las hojas había una entrada fechada en 1968, escrita con tinta azul, letra antigua. El féretro de don Félix Reyes no pudo cruzar por la puerta lateral. Se cerró con violencia. Se escuchó un golpe desde dentro. El padre Luján ordenó que se usara la entrada principal. Marcas quedaron en la madera. Dicen que don Félix murió con un secreto, ¿ves? Me dijo Miguel. Esto ya ha pasado antes. Con personas que se fueron con cuentas pendientes. Le pregunté si creía que Silvestre traía algo. No lo sé, Ramiro. Pero nadie cierra una puerta así, sin razón. Y mucho menos cuando el muerto la está cruzando. Esa semana, varios del pueblo evitaron pasar por la iglesia. Yo mismo, que solía visitar a Miguel para tomar café en el patio, no volví por meses. Pero lo peor ocurrió días después. Una señora mayor fue a confesarse con el nuevo padre. Le dijo que quería liberar algo que había callado por años. Era la dueña del predio que colinda con el taller de Silvestre. Dijo que una vez, años atrás, escuchó gritos durante la madrugada. Gritos que venían del taller, cuando supuestamente estaba cerrado. Vio a Silvestre sacando una bolsa negra muy grande y metiéndola en su camioneta. Nunca preguntó. Nunca lo denunció. La bolsa parecía tener algo con forma humana. El padre la escuchó, anotó el testimonio y lo dejó en privado. Pero yo lo supe por Miguel, que había escuchado al padre hablar con él en voz baja. ¿Y si Silvestre no murió solo de infarto? ¿Y si cargaba algo más que su pecado dentro de ese ataúd? Desde entonces, nadie ha vuelto a usar esa puerta lateral. Quedó clausurada. Las marcas en la madera aún están ahí. No se quitaron ni con lijas ni con barniz. Parecen más profundas que la misma historia de este pueblo. A veces paso por ahí. Miro la puerta. Y juro que siento que alguien del otro lado respira lento, como si esperara que alguien más cruce, como si no fuera la puerta lo que se cerró, sino algo que se despertó.
La voz de la abuela muerta, velorio en Temuco, Chile 2004. Me llamo Macarena Lagos, y lo que voy a contar ocurrió en Temuco, Chile, en diciembre de 2004, durante el velorio de mi abuelo don Belisario Lagos. No fue la primera muerte en mi familia, pero sí fue la primera vez que sentí que lo imposible podía cruzar la puerta de una casa y sentarse con nosotros como si siempre hubiera pertenecido allí. Tenía 17 años cuando pasó. Era una tarde húmeda y nublada, de esas típicas del sur, con olor a tierra mojada y madera vieja. Mi abuelo murió en su cama, sin dolor, a los 84 años. Su rostro tenía una expresión serena, casi como si hubiera decidido dejar de respirar por voluntad propia. Lo velamos en la casa familiar, como él había pedido siempre. Nada de funerarias frías, decía. Quiero irme desde donde viví. El ataúd lo colocamos en el comedor, rodeado de flores y velas. Las sillas estaban organizadas en círculo y el sonido de los salmos leídos por los mayores llenaba el ambiente con un eco suave y respetuoso. Yo estaba sentada cerca de la ventana, al lado de mi prima Natalia, que no soltaba su rosario ni para ir al baño. Todo era normal. Triste, pero normal. Hasta que llegamos al Salmo 91, que mi abuelo siempre recitaba con mi abuela Estela, fallecida desde 1992. Ella era muy devota. Solía repetir con cariño y fuerza: a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Lo decía tan seguido, que incluso años después, muchos en la familia podíamos imitar su tono. Y entonces ocurrió. Justo cuando mi tío Juan terminó de leer esa línea en voz alta, se escuchó una voz femenina susurrando suavemente desde la cocina. Una voz clara, cercana. Una voz que dijo: él ya no está solo. Fue tan inesperado que todos dejamos de respirar un segundo. La cocina estaba al fondo del pasillo, oscura. Nadie había entrado desde hacía rato. La olla de café estaba apagada. No había ninguna mujer allá atrás. Las que estábamos en la sala éramos 5, mi mamá, mis 2 tías, mi prima y yo. El tío Juan dejó de leer. El aire se volvió denso. Nadie se movió al principio. Todos esperábamos que alguien se riera, que dijera que era una broma. Pero no hubo broma. Ni respuesta. El abuelo seguía en su ataúd. Las velas seguían encendidas. Pero la voz volvió a escucharse. Esta vez más fuerte. Y más clara. Estoy aquí, Belisario. Casi me paré de golpe. Porque yo conocía esa voz. Era la de mi abuela Estela. Y no solo yo la reconocí. Mi tía Teresa murmuró: ¿es ella? ¿Quién? Le preguntó mi mamá. Mamá. Es la voz de mamá. Mi prima Natalia se puso a llorar. El rosario se le resbaló de las manos. Una de las velas parpadeó con tanta fuerza que casi se apaga. Mi tío fue el primero en levantarse y caminar hacia la cocina. Yo me le pegué detrás, aunque el corazón me latía tan fuerte que me costaba pensar. Entramos con cautela. Encendimos la luz. No había nadie, nadie. Y sin embargo, el aire olía a jazmín, el mismo perfume que usaba mi abuela. Ese olor dulce y suave que hacía años no sentía. Nos miramos todos. Nadie entendía nada. O mejor dicho, todos sabíamos que había sido, pero no queríamos admitirlo. Volvimos al comedor. El cuerpo de mi abuelo parecía más tranquilo. No sé cómo explicarlo. Como si hubiera descansado realmente. Como si, al escuchar esa voz, se hubiera relajado del todo. Mi mamá, con la voz entrecortada, dijo en voz baja: ella siempre lo prometió. Que vendría por él cuando le tocara irse. Y era verdad. Desde que tengo memoria, mi abuela decía en cada aniversario: Belisario no se irá solo. Yo lo estaré esperando. Solo tiene que aguantar hasta que yo lo llame. Yo pensaba que era una forma poética de hablar del amor eterno. De esas frases de viejitos que hacen suspirar. Nunca imaginé que lo decía en serio. El resto de la noche fue extraño. Silencioso. Ya no se rezó. Las velas siguieron ardiendo, pero nadie se animó a volver a leer salmos. Era como si el velorio hubiera terminado de manera natural,
como si alguien más, alguien que no veíamos, hubiese tomado el control del momento y nos hubiera pedido silencio. A la mañana siguiente, cuando los hombres de la funeraria llegaron para trasladar el ataúd al cementerio, ocurrió algo más. Apenas levantaron el féretro, una de las puertas de la casa se cerró sola con fuerza. No había viento, ni brisa. Y fue justo la puerta del cuarto donde dormían mis abuelos. El sonido fue seco, decidido, como un hasta aquí. Uno de los hombres se persignó y murmuró: no es la primera vez que nos pasa esto, pero sí es la más fuerte. El entierro fue breve. Lloviznaba. El cura fue escueto en palabras. Al bajar el ataúd, mi mamá dejó caer un ramo de jazmines. Dijo que era para que no se sienta solo al cruzar, pero yo sabía que no lo estaría, no después de lo que vivimos. Días después, una vecina nos contó que, la madrugada del velorio, vio desde su ventana a una mujer vestida de blanco entrando a nuestra casa. Pensó que era alguna pariente llegada de otra ciudad. Pero al describirla, no había duda. Bajita, cabello gris recogido, un chal tejido a mano, caminaba despacio, pero segura. Como si conociera bien la casa. Le mostré una foto antigua de mi abuela. La reconoció al instante. Desde entonces, mi fe cambió. No necesito pruebas. No necesito explicaciones. Yo la escuché, la reconocí. Mi abuela vino por su esposo, tal como lo prometió. Y si algún día me toca velar a alguien más, escucharé con atención, porque el amor verdadero, incluso después de la muerte, no necesita cuerpo para hacerse presente. El espejo cubierto que se quebró solo, velorio en Oaxaca 2010. Mi nombre es Lucía Juárez y lo que voy a contarte sucedió en el año 2010, en el barrio de Jalatlaco, en Oaxaca. Fue durante el velorio de mi hermano menor, Emiliano, y aunque me gustaría decir que fue una despedida tranquila, la verdad es que desde esa noche no volví a dormir igual jamás. No soy supersticiosa. O al menos no lo era. Pero en Oaxaca las tradiciones pesan y hay algunas que uno sigue más por respeto que por creencia. Cuando alguien muere, se cubren todos los espejos de la casa con telas negras. Según los ancianos, si no lo haces, el alma del difunto puede quedarse atrapada allí, confundida, sin poder cruzar. Mi abuela me insistió desde el primer momento. Todos los espejos, Lucía. Todos. Aunque no los veas. Aunque estén en un rincón. El alma no necesita ayuda para perderse. La casa donde velamos a Emiliano es la casa familiar, antigua, con techos altos, paredes de adobe y pasillos que crujen de noche. Tenía al menos 4 espejos grandes repartidos entre cuartos y pasillos. Mi madre, mi tía Carmela y yo los cubrimos antes de que trajeran el cuerpo. Emiliano tenía 22 años. Se fue en un accidente de motocicleta. No alcanzó a frenar en una curva de libramiento y salió disparado contra una barda. Su cuerpo estaba muy golpeado. Por eso el ataúd fue cerrado. Todo fue muy rápido. El cuerpo llegó esa misma tarde y desde el momento en que entró a la casa, el ambiente se volvió distinto. No hablo solo de la tristeza. Hablo de una sensación de que algo nos miraba. No desde el ataúd, sino desde otras partes de la casa. Como si hubiéramos traído algo más con él. A las 10 de la noche ya se habían reunido unas 20 personas. Familia, amigos cercanos, vecinos. Se leía el rosario, se ofrecía pan de muerto y chocolate, y varios comenzaban a cabecear de sueño en los sillones y sillas. Yo no podía dormir. Me dolía el pecho. Y no dejaba de pensar en una cosa, el espejo del fondo del pasillo. Ese no lo habíamos cubierto bien. Mi tía dijo que no importaba, que era pequeño, que estaba de lado. Pero esa frase se me quedó repitiendo todo el rato. De lado, a la medianoche exacta, ocurrió. Primero, un trueno seco, como si hubieran disparado dentro de la casa. Después, un grito. Y luego el sonido de vidrio cayendo al piso en miles de pedazos. Salté del sillón. Corrí hacia el pasillo junto con mi madre y varios más. El espejo del fondo, el que no cubrimos bien, estaba roto por completo. La tela negra que lo cubría estaba en el suelo. Los fragmentos de vidrio habían salido disparados hacia todas direcciones.
Parecía como si algo desde dentro del espejo hubiera explotado hacia afuera, pero eso no fue lo peor. No. Cuando mi prima Ana se agachó para recoger uno de los fragmentos grandes, vio la marca, una mano. Una mano impresa desde adentro. No era una mancha. No era una huella grasosa. Era una forma clara, nítida, marcada en el reverso del vidrio, como si alguien, o algo, hubiera presionado el cristal desde adentro con tal fuerza que lo hizo estallar. Mi madre se desmayó. Mi abuela comenzó a rezar con los ojos cerrados. Y yo, no podía moverme. Solo podía mirar el marco vacío del espejo y pensar en una cosa: Emiliano no estaba solo. Los siguientes minutos fueron confusos. Todos hablaban al mismo tiempo. Unos decían que había sido un espíritu. Otros que alguien tiró la tela sin querer. Pero nadie podía explicar cómo una tela amarrada con cinta en la parte trasera había terminado en el suelo, ni cómo el vidrio se rompió hacia afuera. Lo revisamos todo. La puerta más cercana estaba cerrada. No había señales de alguien entrando o saliendo. Nadie cerca. Mi abuela pidió que llamaran a don Hilario, un vecino mayor que conocía cosas de muertos. Llegó en bata y con una linterna. Al ver el espejo, palideció. Esto no fue un accidente. Algo está buscando salir. ¿Salir de dónde? Le pregunté. Del reflejo. No entendí bien, pero él pidió preparar incienso, agua bendita y tapar lo que quedara del marco con una sábana blanca. Ordenó también que no dejáramos el ataúd solo, ni un segundo. Ni para ir al baño. Esa noche nadie volvió a dormir. Se encendieron más velas. Se rezaron más rosarios. Pero la sensación seguía allí, como si algo se hubiera desatado. A las 3 de la mañana, una señora que estaba dormitando en la cocina se levantó gritando. Dijo que había sentido una mano en su hombro. Cuando le preguntamos cómo era esa mano, solo dijo: estaba fría y me apretó fuerte. La revisamos. Tenía una marca en el hombro. 5 dedos. Una presión rojiza que se desvanecía poco a poco. No tengo cómo explicar lo que pasó esa noche. Solo sé que al amanecer, algo había cambiado en el cuerpo de Emiliano. El féretro seguía cerrado, pero una gota de agua cayó desde la madera. No había humedad. No llovía. Era como si el ataúd llorara. Mi madre se quebró. Le pedía perdón a gritos. Decía que debimos cubrir bien el espejo. Que algo se lo había llevado. Que él no se había podido ir. El entierro fue ese mismo día. Nadie quiso hacer una segunda noche de velorio. El padre que llegó a bendecir el cuerpo se detuvo al entrar a la casa. Dijo, en voz baja: aquí se abrió una puerta. No supe a qué se refería. Pero desde ese día, en esa casa no volvió a haber espejos. Los tiramos todos, cada uno. Mi abuela falleció 2 años después. La velamos en la misma casa. Y esa vez no se rompió nada, tal vez porque no dejamos ni un centímetro de vidrio sin cubrir. Pero aún hoy, a veces, al pasar por el pasillo donde estaba aquel espejo, siento que algo me sigue con la mirada, como si algo todavía estuviera atrapado ahí, entre los fragmentos de un reflejo que nunca debió quedar expuesto. El aroma de su perfume, San Juan, Puerto Rico 2006. Hola Historias de Pánico, soy Sor Beatriz Rivera y desde hace décadas acompaño a familias en sus despedidas. He estado en hospitales, en casas de madera con techo de zinc, en capillas de barrio y en salones fríos de funeraria. He visto dolor, rabia, reconciliaciones de última hora. He escuchado confesiones murmuradas junto a ataúdes, promesas hechas con los ojos hinchados, culpas que se evaporan con el amanecer. Creí que ya nada podía sorprenderme. Creí, con la terquedad de quien ha hecho del consuelo una vocación, que la muerte es, sobre todo, silencio. Pero aquel junio de 2006, en San Juan, aprendí que hay despedidas que no se callan. Que hay presencias que regresan por el olor. No sé si uno puede prepararse para un sepelio que empieza como un acto sencillo y termina como un recuerdo que te sigue a todos lados. Si me permite Dios, trataré de contarlo sin adornos, como ocurrió, con la disciplina de quien escribe en un registro para que los hechos no se difuminen. La difunta se llamaba doña Aurelia Matos. Mujer de barrio, modista, devota de la Virgen del Carmen. Falleció por causas naturales a los 78 años.
La velamos en una capilla pequeña de Santurce, un espacio humilde con ventiladores de pared y los vidrios empañados por la humedad. Era un sepelio íntimo, su hermana menor, dos sobrinas, Lidia y Mariela, el vecino de toda la vida, don Polo, y 3 mujeres del grupo de oración. No había más. Cuando llegué, a eso de las 5 de la tarde, las flores ya estaban acomodadas, gladiolas blancas y lirios. El ataúd, de madera clara, abierto. El rostro de doña Aurelia, tranquilo, maquillado con la discreción de quien nunca usó más que polvo y un poco de lápiz labial. Tomé mi libreta, anoté la hora de inicio, recé en silencio y fui a la sacristía a preparar agua bendita. Todo normal. El primer detalle apareció sin anunciarse. Lidia, la sobrina, dijo mientras colocaba unas velas. Tía Aurelia huele. ¿Siente, Sor Beatriz? Respiré. Sí, se percibía un aroma floral. Suave al principio, limpio, dulce, persistente. No era incienso ni lirio. Era otra cosa que parecía viajar en el aire y pegarse a la ropa como una firma. Tal vez alguien trajo perfume, dije. Nadie, contestó Mariela. Y ese es su perfume. El de siempre. Me sonrió con pena, como quien acaricia un recuerdo. A las fiestas de la iglesia llegaba así, perfumada, con su almidón en la enagua. Gardenia, decía. Una sola gota detrás de la oreja, gardenia. La palabra encajaba con el perfume que flotaba. No repelé. No me pareció extraño que la gente recordara a sus muertos por olores familiares. La memoria es caprichosa, un plato de arroz con gandules, el jabón de lavar, el café colado temprano. Lo dejé pasar. Comenzamos el rosario poco después. Éramos 7, sentadas en semicírculo, y el aire bajo las aspas del ventilador apenas movía las cintas de las coronas. Cuando inicié el Padre Nuestro, el aroma se intensificó. No como una ráfaga, sino como si alguien se hubiera acercado despacio al grupo y expirara sobre nosotros con delicadeza, una presencia atenta que quería participar. Mi piel se tensó de inmediato. Miré a los lados, nadie traía frasco ni atomizador en las manos. El olor era puntual, nítido, necio. Se ubicaba alrededor del ataúd y parecía ensancharse cada vez que pronunciábamos el nombre de la Virgen. No dije nada. La costumbre enseña a no alimentar los nervios ajenos. Pero lo noté, cada ruega por nosotros sumaba una nota nueva al perfume, por momentos jazmín, por otros, azahar, a ratos, una madera cálida que yo asociaría después con sándalo. Y una sombra mínima, apenas un susurro, de alcohol antiguo, como vienen los perfumes que llevan años guardados en un tocador. Al terminar el rosario, las mujeres se pusieron de pie y se acercaron al féretro a rezar en voz baja. Entonces sucedió algo que aún, al recordarlo, me aprieta la garganta. El perfume se movió. No es fácil de explicar. Cambió de lugar como si tuviera cuerpo. Se desplazó desde el frente del ataúd hacia el extremo derecho y de ahí se deslizó hasta el florero de gladiolas. Las flores empezaron a oler a gardenia. No miento. Acercabas la nariz y las gladiolas eran otra cosa. Lo notó Lidia, que me miró con los ojos muy abiertos. Sor, las flores huelen a ella. Tranquila, le respondí. Oremos, pero la oración no puso límites. Multiplicó el olor. Era como si cada Ave María soltara una burbuja invisible de fragancia que nos rodeaba y volvía al ataúd. Nada hostil, nada que empujara, nada que gritara. Era una insistencia, como una mano invisible que toca el hombro para decir estoy aquí. Cerca de las 7 de la noche llegaron 2 vecinos más. Uno, incrédulo por oficio, soltó una risa nerviosa, eso es la humedad cogiendo con el perfume de alguna señora. Le ofrecí agua, no insistí. El otro vecino, una mujer mayor que había sido clienta de doña Aurelia, se quedó quieta, con las manos apretadas, y comenzó a llorar sin sonido, con ese llanto que solo hace ruido adentro. Aurelia, qué necia eres, dijo con cariño. Te olí desde la acera. A las 8:30, el perfume subió de golpe de intensidad. No hubo puerta que se abriera ni viento que justificara el latigazo aromático que envolvió la capilla. Fue como si alguien hubiera destapado un frasco entero frente a nosotros. Saturó. Invadió. Lo sentías en la lengua, como un dulzor cálido que asfixiaba sin maldad, pero con firmeza.
mi cabeza zumbó. Una de las mujeres del grupo de oración se mareó. La sentamos y le dimos un poquito de agua con azúcar. Cierra el ataúd, pidió Lidia de pronto, pálida. No pensé en supersticiones. Pensé en salud. El aire se había vuelto espeso. Fui con el funerario, un hombre serio, que hasta ese momento había permanecido discreto en la puerta, y le expliqué. Él asintió, se acercó con respeto, habló con la familia, y bajó la tapa con un crujido medido. Mientras lo hacía, noté dos cosas: el perfume permanecía como una nube estacionaria sobre el féretro, pegado a la madera, negándose a soltar. Y, segundo, la mirada de doña Aurelia, o mejor, la idea de su mirada, pesó en la sala. Ya no la veíamos, pero su voluntad parecía amarrada a ese aroma terco. El cierre terminó. El funerario aseguró el broche. Se hizo un silencio completo. Contuve el aliento sin darme cuenta. El perfume desapareció, no menguó. Se apagó. Como si una mano invisible hubiera girado una llave. Nada. Quedó el olor común del salón: cera, tela, madera barnizada, sudor contenido, flores comunes siendo flores comunes. Me di cuenta porque, al respirar, busqué el perfume en el aire sin hallarlo, y esa ausencia fue más inquietante que su presencia. ¿Lo siente?, susurró Mariela. No, dije. Nos miramos largo rato, sin atrevernos a hablar más. Una intuición se instaló entonces. Clara, doña Aurelia no había venido a espantar. Se había presentado como se presentan las mujeres que han hecho de la delicadeza un hábito, con su perfume. Y, quizá, al bajar la tapa, entendió que debía irse. La paz duró poco. No siempre hay tregua en las despedidas. A los 20 minutos, cuando comenzamos un segundo rosario, porque así se acostumbra, un hilo fino de aroma se escurrió de nuevo por la sala. Fugaz, apenas un trazo, nada que mareara, pero nítido. Pasó junto a mi hombro izquierdo, se enroscó a la altura de mis manos y siguió hacia el frente, como si buscara otra vez el ataúd. No fui la única que lo sintió. Don Polo, el vecino, se inclinó hacia mí, me rozó, dijo con voz quebrada. Le temblaban los dedos. Dios te salve, María, seguí. El olor pulsó con el rezo. Subía en el llena eres de gracia, bajaba en el Señor es contigo, y desaparecía en el amén. Una danza obstinada que no obedecía a nuestra voluntad. Era como si el perfume escuchara. Pensé en las veces que acompañé a doña Aurelia a limpiar los manteles del altar. Siempre llegaba con una blusita de flores y, sí, ese perfume, que parecía ponerse solo cuando venía a la iglesia. Recordé que me confesó, entre puntadas de aguja: Sor, si un día falto, no llore mucho. Voy a venir a despedirme. No con lloriqueos, no, que para eso ya sobran parientes. Con mi olor, como buena coqueta vieja. Me lo dijo riéndose, con picardía. A las 10, el funerario se ofreció a ventilar mejor, a abrir la puerta principal. Accedí. El aire fresco de la noche entró con olor a sal, un recordatorio de que la ciudad no se separa nunca del mar. El perfume retrocedió, como si esa corriente lo desbaratara un poco, diluyéndolo. Por primera vez pensé que quizá, si lo dejábamos, se iría solo. Me equivoqué. Pasadas las 10:30, llegó el nieto de doña Aurelia, un muchacho con los ojos hinchados que venía desde Caguas, atrasado por el tránsito. Entró corriendo, se lanzó contra el féretro cerrado, lo abrazó con los dos brazos y, sin poder con la emoción, apoyó la frente contra la madera. El perfume estalló. No encuentro otra palabra. Fue como si su contacto hubiera destapado lo que la tapa quería contener. El olor brotó por las juntas, se subió al muchacho, nos barrió a todos desde el piso hasta las lámparas. Fuerte, aplastante, hermoso y cruel a la vez. El muchacho sollozó pidiendo perdón por no haber llegado antes. Lidia y Mariela se abrazaron y gritaron su nombre, no el de la difunta, sino el de él, como pidiéndole que soltara el ataúd. Yo me acerqué, le puse la mano en el hombro con firmeza y recé al oído una oración simple de entrega. Señor, recibe a tu hija. Señor, consuela a los que se quedan. El perfume bajó un grado, como si al nombrar se acomodara. El muchacho se apartó, temblando. Abuela, dijo, mirando la madera. Yo sé. Gracias por esperarme.
Nadie se atrevió a preguntarle qué era ese yo sé. Hay dolores que no se registran, se resguardan. Desde la puerta, el funerario me miró buscando instrucciones. Le hice un gesto con la cabeza, esperar. A veces la espera es la única teología posible. El segundo rosario terminó. Las mujeres se fueron yendo de a poco. Quedamos la familia, don Polo y yo. La capilla se vació de voces. Eran casi las 11:40 cuando el perfume comenzó a replegarse. Lo noté en el cuerpo, la presión detrás de los ojos cedió, la lengua perdió ese dulzor pegajoso. La madera del banco olió a madera otra vez. Y por primera vez en horas, escuché los ventiladores girando como gira el mundo cuando no lo miras. Ya se fue, dijo Mariela. Yo asentí. Creí que sí. A medianoche, un último gesto nos dejó sin saber dónde poner la mirada. Lidia, que había ido al baño, regresó con una cajita. Era el tocador de doña Aurelia. Lo abrió en el regazo. Dentro, una peineta, un rosario, un pañuelo doblado, un frasquito pequeño con una etiqueta desgastada. Se lo acercó a la nariz y sonrió con lágrimas. Está vacío, me dijo. Hace años que no sale ni una gota. Pero todavía huele. Mírelo, tomé el frasco. Era de vidrio opaco, con un tapón enroscado a medias y un gnomo de papel amarillento donde apenas se leía Gardenia en letra cursiva. Lo abrí. Nada. Lo cerré. Nada. Lo abrí de nuevo y, por un segundo, un golpe minúsculo de aroma reventó en el vidrio y se apagó. Como un suspiro. Lo juro, guárdalo, le dije. No lo uses. Déjalo donde siempre estuvo. La madrugada fue siendo madrugada. A la 1 apagamos las luces de la capilla, dejamos encendidas solo las velas laterales y nos turnamos para velar. El funerario se recostó en una banca del pasillo. Don Polo se fue. Las sobrinas dormitaron con la cabeza en los brazos. Me quedé sola un rato frente al féretro cerrado. Y entonces, a la 1:17, escuché un paso. Un solo paso, detrás de mí, suave, como el rozar de una suela vieja contra el mosaico. No me giré. Habría sido una tentación romper la delicadeza de la noche. No tenía miedo. Tenía respeto. Hablé en voz baja. Aurelia, vete con paz. Te olimos todos. Te reconocimos. Gracias. El silencio respondió con silencio. No hubo perfume. No hubo nada. Y eso fue consuelo. Al día siguiente, el traslado al cementerio se hizo sin sobresaltos. El ataúd, ya cerrado, no volvió a exhalar nada. Las gladiolas dejaron de oler a gardenia. El nicho se cerró con el golpecito liso del albañil. Volvimos a casa con la fatiga en los huesos y el mar oliendo a mar. Semanas después, escribí el testimonio con rigor para el Centro de Estudios Espiritistas de Puerto Rico, que documenta fenómenos en velorios y prácticas de despedida. Dejé fechas, nombres, horas, impresiones. Lo hice sin adornos, cuidando que la anécdota no se volviera cuento. A veces, sin embargo, la vida insiste en parecer literatura, porque no terminó ahí. 2 meses más tarde, me tocó visitar a una señora en el hospital. Pabellón de geriatría, olor a antiséptico, sábanas tensas. La acompañé un rato, recé con su hija, salí al pasillo para llamar al capellán. Cerré el teléfono, di 2 pasos, y el ascensor se abrió. No había nadie adentro. Una brisa tibia salió del cubo y me pegó en la cara. Era gardenia. Una sola bocanada. Exacta. Inconfundible. No había flores, no había frascos, no había visitantes perfumados. Nada. Solo un pasillo con linóleo y un ascensor que se cerró con el susurro metálico de todos los ascensores del mundo. No pretendí explicarlo. Solo dije, descansa, Aurelia, y seguí mi camino. Desde entonces, cuando acompaño una despedida, escucho con más paciencia, huelo con más atención. He aprendido que el dolor no es la única señal de que alguien estuvo con nosotros. A veces el amor vuelve en pequeñas insistencias, una canción que suena sin razón, un pájaro que se posa donde nunca se posa, un perfume que cruza una sala como un recado.
Y en esas sutilezas, sin aspavientos, sin efectos, hay más verdad que en muchos discursos. No sé si todos están listos para creerlo. No hace falta. Yo estuve allí. Fui testigo de cómo un aroma dio forma a una ausencia. De cómo una mujer cumplió su última coquetería ante los suyos, haciendo de su despedida un acto de presencia. Cuando cierro los ojos y vuelvo a aquella capilla pequeña de Santurce, con las aspas del ventilador marcando el paso del tiempo, sé con exactitud el instante en que dejamos de estar solos. Fue el momento en que, entre el murmullo de las oraciones y el crujir de la madera, el aire se llenó de gardenias. Y ella entró. No hubo sombras. No hubo pasos espectaculares. Solo perfume, y bastó. Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.